Todos los presentes y a quienes se unen a la transmisión por streaming de nuestro evento Movilidad en Bogotá, yo también puedo aportar. Acciones cotidianas para mejorar la movilidad en Bogotá, organizado por la Secretaría Distrital de Movilidad y la Casa Editorial El Tiempo. La bienvenida a todos los invitados especiales, a nuestro moderador Ernesto Cortés, editor jefe del diario El Tiempo. Y pues el objetivo de este evento es construir y difundir los aportes de participantes y ciudadanos a la cultura para la movilidad en Bogotá. Sin más preámbulos, me permito dar la palabra a nuestro moderador Ernesto Cortés. Muy buenos días a todos, gracias Paola. A nombre del director del diario El Tiempo, don Roberto Pombo, una cordial bienvenida a este que sin duda va a ser un evento para reflexionar. Me place mucho ver tanta gente en el auditorio. Sean todos bienvenidos. Vamos a escuchar aportes de cada una de las personas que están aquí, que de la academia, desde centros de pensamiento, desde la administración, tienen mucho que compartir alrededor de un tema que hoy por hoy es una necesidad sentida en la capital del país. Basta solamente repasar las cifras de lo que significa la movilidad en Bogotá. Es sin duda uno de los temas que ustedes con mayor preocupación ven registrados en los medios de comunicación. Casi que la secretaria de Movilidad es más popular que el alcalde, porque aparece más que el alcalde en los medios de comunicación, y eso es un indicador pues bastante pragmático de lo que significa este tema en la ciudad. Entre otras razones porque todos, así como llevamos un técnico de fútbol en el corazón, llevamos una secretaría de movilidad en el corazón. Todos somos secretarios de movilidad en la calle, todos sabemos cómo sancionar al que invade el espacio, todos sabemos cómo caerle al infractor, todos tenemos la solución perfecta. Pero a la hora de la verdad es muy poco lo que nosotros mismos aportamos como ciudadanos. En algún momento estamos violando una norma de tránsito sin darnos cuenta o, peor aún, conscientes de eso. Hace un rato me tomaba un café con la secretaria y me daba una cifra que es aterradora. Doctor París, 8 muertos el año pasado por colarse en Transmilenio. 4 muertos en lo que va de este año, es decir, ya llevamos el 50% de lo del año pasado en personas que por colarse en el sistema articulado han perdido la vida. Eso es simplemente absurdo y las explicaciones que dan los ciudadanos es absurda. Pero lo que nos convoca aquí es precisamente promover una cultura de la movilidad en Bogotá que tiene que ver con nuestro comportamiento como peatones, con darle prioridad a la gente que anda a pie, a la gente que anda en bicicleta, a los pasajeros del transporte público, tiene que ver con nuevos mecanismos para transportarnos y tiene que ver también con la promoción de alternativas de energías limpias. De todo eso vamos a hablar en esta mañana para hacer honor al eslogan de yo también puedo aportar. Esa es la iniciativa, eso es lo que El Tiempo Casa Editorial está apoyando, esa iniciativa que ha tenido la Secretaría de Movilidad, porque somos conscientes de que ese tema nos está costando no solamente la inmovilidad, nos está costando vidas, nos está costando calidad de vida para todos los bogotanos y va a ser sin duda uno de los temas centrales de este debate electoral que se avecina. Pues qué bien que surjan este tipo de campañas y que nosotros vamos a apoyar decididamente. Me acompañan varios expertos. Vamos a dividir esta charla en 2 grupos. Este primer grupo que me acompaña en este momento, al cual le doy ya la cordial bienvenida y les voy a pedir que sean súper concretos en sus exposiciones, porque después viene otro grupo igual de interesante a ustedes que también queremos escucharlo. Voy a presentar rápidamente, tienen aquí un breve perfil de sus hojas de vida. Yo voy a pasar por la grosería de saltármelos para que entremos ya en materia y escuchemos a la Secretaria de Movilidad. Va a estar la doctora María Constanza García, la Secretaria de Movilidad, va a estar el doctor Lucas, que es un promotor cultural para la movilidad. Darío Hidalgo, experto en transporte, bienvenido Darío. Cristian Sabogal, de Creatorio de la Movilidad, Cristian, bienvenido. El doctor Luis Guillermo Plata, que preside la Fundación Pro Bogotá. Doctor Plata, bienvenido. Va a estar también en este primer grupo la concejala Olga Victoria Rubio del movimiento Mira. Bienvenida también, doctora. Bueno, yo los invito pues a que atendamos con mucha dedicación este foro, que hagan sus aportes también cuando lo consideren conveniente
Y sin más preámbulos, le doy la palabra a la secretaria de Movilidad, la doctora María Constanza García, para que ya nos meta de lleno en lo que va a ser esta campaña y luego vamos con el diálogo con nuestros expertos, doctora. Bueno, gracias Ernesto, y doy un saludo pues a todas las personas que nos están acompañando en este foro que, como mencionaba Ernesto, es una oportunidad a la reflexión. Doy la bienvenida a nuestra secretaria de Cultura, la doctora Clarisa, que nos ha apoyado y nos ha acompañado en el diseño de lo que ha sido esta campaña y esta estrategia. Nosotros queremos lanzar una campaña de cultura por la movilidad. La campaña, el eslogan de la campaña es Soy uno más. Y lo que busca la campaña, como decía Ernesto, y el objetivo del foro es hacer una reflexión frente a los comportamientos de cada uno de nosotros. Más allá de que llevemos un secretario de movilidad, es que todos hacemos movilidad. Todos, desde el momento en que cruzamos la puerta de nuestras casas, empezamos a movernos como peatón, como usuario de transporte público, como usuario de vehículo particular, y todos estamos incidiendo en la realidad que se está viviendo en nuestras calles. Cuando uno mira estudios y reflexiones, encuentra que muchas personas del común reclaman el comportamiento ciudadano como una estrategia para poder incidir y cambiar la movilidad. Muchos hablan del respeto por las señales de tránsito, del respeto por los paraderos, del cuidado del sistema Transmilenio. Entonces, lo que estamos hoy lanzando y la reflexión y lo que queremos hacer durante este año, y esperamos que además sea una iniciativa que pueda trascender al siguiente año y a otros programas de gobierno, es trabajar en el comportamiento ciudadano. Cada uno de nosotros, Soy uno más, hace una reflexión y es, muchas veces siempre tenemos una excusa, siempre estamos mirando al vecino para poder decir por qué yo actúo o no actúo, si todos, yo probablemente me cuelo porque es que miren, se están colando 5.000 al día en el sistema Transmilenio, o yo no cedo el paso porque es que nadie me cede el paso, yo pongo la direccional y nadie acata esa direccional. Entonces, lo que buscamos con la campaña es no más excusas, o sea, soy yo individualmente quien hago el cambio, genero transformación, doy ejemplo y sumo. Cifras importantes que nos invitan a la reflexión y nos llevan a pensar que esto realmente es importante. No pretendemos con esto evadir obligaciones y responsabilidades que tenemos frente a temas estructurales como la infraestructura, cómo mejorar el sistema de transporte público de nuestra ciudad, cómo mejorar el mantenimiento de las vías de nuestra ciudad, pero creemos que un cambio en el comportamiento de cada uno de nosotros puede incidir positivamente en mejorar la movilidad de nuestra ciudad. No necesitamos un policía de tránsito en cada esquina para poder acatar las normas de tránsito. Voluntariamente, como un ciudadano con civismo, puedo acatar la norma de tránsito y puedo mejorar la movilidad. El año pasado tuvimos en nuestra ciudad 606 personas que murieron en accidentes de tránsito, de las cuales 322 personas fueron peatones. El 24% fueron motociclistas, el 9% fueron ciclistas. Necesitamos respetar a nuestros actores vulnerables en la movilidad. A ellos que los protege su cuerpo. No los protege un vehículo, unas latas, una carrocería. Entonces es esta reflexión a que cada uno de nosotros aportemos y que no nos quedamos esperando que el otro haga, que nos den ejemplo, que lo público haga, sino cada uno desde el rol que tiene, y esto va a ser un foro además súper nutrido por la participación de personas que hoy nos están acompañando, es cada uno con nuestro ejemplo, con nuestro propósito, podamos dar una transformación. Entonces les doy la bienvenida, quiero dejarlos con unos videos que se han elaborado para hacer este lanzamiento y solo pues agradecerles y que todos sean unos multiplicadores de esta iniciativa.
eres uno más. ¿Y tú ya eres uno más? ¿Y tú ya eres uno más? ¿Y tú ya eres uno más? Muy bien, ese del carro compartido me dio duro, ¿sabe? Sí, me sentí aludido ahí con el carro compartido. Bueno, muy bien. Bastante emotivo, secretaria. Felicitaciones a los realizadores porque de verdad es muy oportuno. Vamos a arrancar ya con nuestro conversatorio y quisiera comenzar con una pregunta para la concejala, para darle prioridad a las damas. Concejal, a su juicio, ¿de quién o de quiénes depende la movilidad, de que la movilidad en Bogotá sea buena o sea mala? Bueno, yo creo que, y estoy segura que la responsabilidad es compartida. Cuando se habla de una relación se habla de dos, y aquí estamos hablando de los usuarios, estamos hablando de quien presta el servicio. ¿Dónde se rompe el equilibrio? Cuando quien presta el servicio no lo hace de una manera eficiente, segura, cómoda, moderna, y ahí se rompe entonces con quienes tomamos el servicio y de acuerdo con esa pirámide que existe de la movilidad, la prelación que se debe dar a los peatones, a los ciclistas, a la movilidad pública, a los carros privados, entonces se desmontan. Cuando se rompe el equilibrio, los ciudadanos se desmontan del sistema y se van a lo privado, aumentando aún más las motos, los vehículos privados, que generan, por supuesto, unos efectos colaterales negativos, como son el ruido, la congestión, la contaminación, y esto es lo que ha roto, ha infortunadamente chocado en Bogotá. Súmele aún más cuando tenemos en este momento en Bogotá, en el país y en Latinoamérica, la violencia contra la mujer, que es uno de los temas también que he venido trabajando. ¿Y qué hacemos las mujeres? Buscamos sistemas de protección, no que nos protejan, sino nos autoprotegemos y además entonces buscamos alternativas y dentro de esas alternativas están la moto y la bicicleta. Yo creo que todos ustedes han venido viendo el aumento de mujeres que vamos en bicicleta y que van en motocicleta, pero la motocicleta también es otro de los causantes de un aumento exagerado en Bogotá, infortunadamente con una no cultura ciudadana y además que las personas estén invadiendo el espacio, entra el carro particular y esto está generando entonces que no haya una buena movilidad en Bogotá. El sistema se rompió, el equilibrio ya no lo hay y por eso infortunadamente frente a la no movilidad, frente a la necesidad de moverse, frente a la necesidad de cada ciudadano, pues busca la manera cómo hacerlo y ya no hay un sistema equilibrado. Esa es la ruptura y aquí tiene que haber corresponsabilidad. Lucas, usted es de los que, usted es un gomoso de la ciudad, usted la camina, va en bicicleta, usa el sistema masivo. ¿Usted tiene alguna explicación de quién es la responsabilidad de que la movilidad en Bogotá sea buena o mala? ¿Comparte lo que dice la concejal Olga Victoria? Comparto, no, es decir, comparto en el sentido que efectivamente tiene que ser una participación de todos, en la que todos asuman una responsabilidad en la movilidad, pero también desde mi perspectiva, desde el punto de vista ciudadano, pues
digamos que mi experiencia de Bogotá, este tipo de cosas no es como que se haya acabado o se haya reforzado en los últimos años, sino que yo he crecido en una Bogotá en la que hacen falta un montón de valores cívicos que no, mejor dicho, que toca seguir reforzando. Desde los ciudadanos yo pienso que podemos hacer mucho, cada uno, porque sabemos que hay cosas que por hacer, es decir, en el sentido de hacer bien las cosas en la vía, que no lo estamos haciendo, simplemente no tenemos un sentido ni de pertenencia lo suficientemente fuerte ni de compromiso por las normas y por las cosas que tenemos que hacer cada uno de los actores viales. Muy bien, Lucas, gracias. Doctor Plata, desde el sector empresarial usted está liderando ya desde hace varios meses la Fundación Pro Bogotá, que entre otras busca estudiar este tipo de fenómenos de lo que nos está pasando en la capital, y la movilidad es uno crítico y usted ya se está volviendo también un conocedor del tema. ¿Cuál es su explicación? ¿Qué opina lo que han dicho ya nuestros anteriores panelistas sobre este tema? A ver, Ernesto, yo creo que hay problemas de hardware y hay problemas de software. Problemas de software somos nosotros mismos, es lo que llevamos por dentro, es la actitud, es la educación, es el cómo podemos comportarnos mejor para que las cosas funcionen, ¿cierto? Pero también hay temas de hardware que hacen falta. Por ejemplo, la malla vial está en muy mal estado, hay que repararla. Por ejemplo, la Caracas está en pésimo estado, es urgente repararla. El Transmilenio no ha llegado a donde debe llegar, ciertamente falta mucho para llegar a donde debería estar en este punto. El SITP hay que acabar de implementarlo. Entonces hay un tema de hardware y un tema de software. Lo uno funciona con lo otro. Si tenemos el hardware perfecto, las troncales, el Transmilenio, incluso el metro, pero el software, las personas no actuamos adecuadamente, educadamente, no contribuimos, realmente ese hardware pues, no va a poder ser aprovechado como debe serlo. Pero, por otro lado, si solamente tenemos buena actitud, buena educación, todo eso es bien importante, pero también se requiere que tengamos las avenidas, tengamos la infraestructura adecuada para que ambas cosas, el hardware y el software, puedan funcionar adecuadamente. Cristian, también desde el punto de vista de un caminante de la ciudad, su opinión. Yo tomo las palabras de Luis Guillermo. Pero le sumo una. Hay una cuestión, en efecto, de software, otra de hardware y otra que yo le llamaría de subhardware, si pudiera existir la palabra. Y es el sistema económico en el que funcionamos nosotros. Hay un psicólogo, profesor de la Universidad de Ghent, Paul Verhaeghe, y él dice, el neoliberalismo lo que cogió fue los valores de nosotros y los transformó absolutamente. Entonces nosotros hemos venido en una discusión sobre unos valores que a mi juicio están quedando rezagados. Estamos pensando que los valores de nosotros son exactamente los mismos y resulta que el afán produccionista en este momento nos tiene a nosotros en otra situación del pensamiento. Los valores ya no son los mismos. Mis valores son medibles en la medida en que yo puedo pasar por encima del otro. Y esa cuestión es absolutamente compleja y parece que no la percibimos. Entonces, en principio yo también estaba de acuerdo y llegaba hasta ese punto. Tenemos una ciudadanía que necesita actuar autónomamente. Tenemos una infraestructura que necesita clarísimamente y absolutamente evidente, necesita ajustes, pero además estamos echando de lado, por ejemplo, ahorita Ernesto al principio mencionaba que las explicaciones de la ciudadanía para cometer infracciones eran absurdas. Y yo pienso que decir que esas infracciones son absurdas es quitarle peso a algo que no estamos queriendo ver, porque en las explicaciones de esas personas hay cosas sumamente delicadas, y es si nosotros, porque no son esas personas, si nosotros estamos dando esas explicaciones de alguna manera, tenemos que empezar a entenderlo específicamente. Una de esas explicaciones es precisamente ese problema de valores que está cambiando. No son los mismos valores en los que funcionamos nosotros, luego hay un subhardware que seguramente tenemos que empezar a revisar. Doctor Hidalgo, usted es experto en transporte, entonces quiero una opinión del experto en transporte, pero además métale ahí el tema de valores, porque lo han mencionado varios de los panelistas, el tema de valores. Usted desde el punto de vista de técnico, ¿cómo ve ese tema de la pérdida de valores frente a la movilidad en la ciudad? Y denos una explicación técnica de qué es lo que le pasa a la movilidad en Bogotá. Bueno,
Luis Guillermo lo dijo claramente, hay dos partes, si la infraestructura y los servicios están bien, la concejal también fue muy clara en ese sentido, es más fácil que el comportamiento de las personas sea positivo. Entonces ese esfuerzo en la oferta, en mejorar los servicios que ofrece la ciudad es importante, pero eso no es excusa para cosas que están pasando en la ciudad. El otro día simplemente estaba en uno de los buses duales de la carrera séptima, y una persona entró por la puerta que no es, ¿no? Entonces, pues le dijimos entre varios, bájese, y la persona básicamente nos ignoró y hasta nos trató mal al comportamiento de la solidaridad que teníamos en ese momento los que íbamos en el bus. Y el conductor paró, la persona vio que había mucha presión ciudadana y descendió del bus. No sucedió lo mismo un par de horas más tarde en la estación Universidades, donde básicamente me maltrataron por tratar de hacer lo mismo que había pasado en el bus, y eso demuestra que se quebró esa base de respeto en el sistema de transporte, que era algo con lo que se creó en el principio y que fue muy alto. La popularidad de Transmilenio en su primer año de operación fue superior al 90%, hoy estamos, según Bogotá, como vamos, en el 15%, y mucha gente está justificando esos malos comportamientos en el servicio, pero esos malos comportamientos están agravando el servicio, están agravando y están creando situaciones aún peores. La estadística que usted dio es aterradora: 8 muertos por colados, 4 muertos en 2 meses. Esos temas, mejor dicho, el que esté haciendo eso y arriesgando su vida, no solo está afectándose a sí mismo, sino está afectando el futuro de la sostenibilidad del sistema. Si seguimos por esa línea de los colados, si seguimos por esa línea de no cruzar por donde es, no vamos a tener 320, que dijo la secretaria hace un momento, de personas que murieron el año pasado, sino va a ser más. Y eso no es una sociedad en la que queremos estar. Secretaria, yo quisiera una reflexión suya en torno a qué es la movilidad, porque aquí a veces, la ciudadanía cree que cuando se habla de movilidad se habla del trancón. Cualquiera, uno puede salir a hacer una encuesta y dice, bueno, para usted, ¿qué es la movilidad? Ah, no, que saquen tantos carros, que se acaben los trancones, que arreglen la malla vial. Parece que todo se redujera al trancón porque es lo más evidente que ve la gente. Pero ¿qué es la movilidad? La movilidad debe implicar muchísimas otras cosas que los ciudadanos no tenemos en cuenta a la hora de referirnos al tema y a la hora de comportarnos en la vía. Sí, miren, hace unos años, y un ejemplo de esto es esta Secretaría, hoy Secretaría de Movilidad, hace unos años era la Secretaría de Tránsito y Transporte. Y estas dos palabras son dos palabras claves en el ejercicio de la actividad técnica que nosotros hacemos, y es movilizar personas, movilizar carga de manera segura, con unos códigos a la hora de movilizarnos en la ciudad. Cuando uno habla ya de movilidad, ya es un concepto más global, un concepto más integral, y hoy por hoy además se habla de movilidad sostenible. Sí, es cómo mis decisiones en movilidad están comprometiendo el futuro de próximas generaciones en la forma como nos estamos moviendo. Entonces, ¿qué es movilidad? Movilidad es seguridad, poder tomar la decisión de movilizarme en una ciudad. No hay un medio de transporte bueno per se, o sea, hay un medio de transporte para cada situación en la cual diariamente yo necesito movilizarme. Entonces aquí vienen conceptos como seguridad vial, conceptos como calidad de vida, conceptos también de sostenibilidad ambiental. Entonces es cómo de manera integral tomamos decisiones a la hora de movernos en Bogotá, y son reflexiones importantes. Y yo los escuchaba ahorita hablar y lo dije además en mi intervención, yo reconozco que hay temas estructurales. Hemos hablado ya varios de la encuesta de Bogotá, cómo vamos, y me quiero referir a ella porque es un ejercicio que se hace por fuera de la institucionalidad del tema público. La gente reconoce eso, que arreglen las vías, que hagan el metro, que mejoren, que fortalezcan el SITP, que construyan más troncales y que respeten las señales de tránsito. Entonces, las mismas personas están reconociendo la necesidad de cambiar nuestros comportamientos. Entonces, cuando hablamos de movilidad, necesariamente hay que hablar también de seguridad vial, hay que hablar de entorno, hay que hablar de calidad de vida, hay que hablar de reducir viajes. Tenemos una ciudad donde vivimos en los extremos, atravesamos toda la ciudad para poder ir al trabajo, y eso no es sostenible y por lo tanto genera una inmovilidad en nuestra ciudad.
Concejala, usted representa, digamos, el poder legislativo en la ciudad. ¿Cuál ha sido el aporte suyo o de la corporación en estos temas? ¿Qué han hecho ustedes desde esa corporación tan importante para promover, yo no sé si debates o promover esa cultura de la que hemos estado hablando aquí, esa cultura de la movilidad que nos permita ser mejores personas en la vida pública? Bueno, yo tomo el titular de hoy, yo también puedo aportar. Desde lo privado he sido activista, he sido biciusuaria y me gusta la movilidad en bicicleta. ¿Y su carro oficial lo dejó a un lado? Y me voy en bicicleta los fines de semana para el Consejo de Bogotá. Allá llego en bicicleta, ya parqueo mi bicicleta, tenemos allá en donde poderlas parquear. Desde lo privado le llevé entonces a lo público, ya siendo un actor en la toma de decisiones de la ciudad. Y eso por supuesto que esa credencial tenemos que darle un útil y buen uso. Y por supuesto, siendo biciusuaria, lo que hice fue llevar la propuesta, siendo activista de la bicicleta, y convertirlo en un proyecto de acuerdo de la ciudad. Y no me fui sola, porque la ciudad y las decisiones no se toman de uno solo. Y además en un colectivo se toman es por múltiples votos. Pues invité a quienes también se identifican como biciusuarios, o sea, a mis colegas que también van en bicicleta. Esto fue entonces exitoso, hoy es acuerdo de la ciudad, Onda Bici Segura, y es una estrategia que lo que permite es que caravanas o grupos de personas salgan desde sus casas hacia los lugares de trabajo, hacia los lugares, a sus labores cotidianas, hacia la universidad, hacia el colegio, pero que tenga un acompañamiento adicional de seguridad, porque infortunadamente la seguridad de nuestra ciudad también es rampante y nos matan por robarnos la bicicleta. Entonces debe haber un acompañamiento todos los días al salir, llegar a los lugares en donde llegamos, nuestro destino, y el retorno en la tarde. Esto ha sido exitoso, tan exitoso ha sido en donde tomando el título, yo también puedo aportar que la Secretaría de Movilidad, dentro de la estrategia que está manejando, lo ha tomado y lo ha asumido dentro de la estrategia de Mi Estilo es Bici, y ahora hace parte integral con Uno Más, al colegio en bici, a la U en bici. Entonces es un aporte que estamos haciendo y seguimos activando y lo seguimos moviendo. Entonces, para la movilidad sostenible es importante que los actores políticos tomen parte decisiva y que le sigamos aportando a la ciudad a una mejor movilidad. Gracias, concejal. Lucas, yo tengo la sensación de que ustedes los jóvenes nos están dando mucho ejemplo. Sí. Pues yo los veo muy activos, acaba de terminar un foro mundial de la bicicleta que fue fabuloso, y los universitarios nos están dando ejemplo. Aquí en la sede del Tiempo hay muchas personas que se han bajado del carro y ahora usan la bicicleta porque ya lo están convirtiendo como un estilo de vida, pero además para aportarle a todo eso que usted decía que hay que aportarle ahora a la ciudad. Desde los jóvenes, sí es esa la percepción que existe, sí, o estoy equivocado, pero los jóvenes, ¿cuál es el aporte que están haciendo para este tema? Pues en mi proceso personal, digamos que también ha habido un tema de introspección en el que me he dado cuenta que también soy culpable pues, de muchos malos comportamientos en la vida, pero volviendo al tema de qué es la movilidad, yo lo veo más como un tema de idiosincrasia y lo que he entendido es que esta nueva manera de entender la movilidad como algo en lo que todos somos responsables y que más siendo jóvenes tenemos que aportar, pues tiene que ver con hechos concretos, prácticos, muy puntuales, como por ejemplo hacer la fila. Hacer la fila yo pienso que la podemos ver representado en muchísimas actividades de la vida cotidiana, más allá que estar en la propia vía, y son esas cosas que definitivamente denotan una movilidad buena o mala, pero hacer la fila es yo pienso que como volver a la base de lo que nos permite tener una movilidad más eficaz, más y comprensible para todos, porque lo que pasa cuando no hacemos la fila es el desorden, se vuelve anárquica la cosa. Entonces yo pienso que el aporte, y más viendo que la bicicleta, caminar, está de moda, pues es
empezar a como reconciliar esta nueva manera de entender que no podemos seguir como estamos, ¿no? Gracias, Lucas. Interesante. Cristian, desde su profesión, desde su oficio, Cristian es diseñador gráfico y además diseña para la movilidad y es catedrático sobre estos temas. ¿Cuál es el aporte que en lo individual o en lo colectivo, en el mundo en que usted se mueve, está haciendo para mejorar la movilidad en Bogotá? Bien, pues es diseñador industrial, somos diseñadores industriales. Diseñador industrial. En efecto, nosotros empezamos trabajando, por ejemplo, diseñando bicicletas, por decir algo, pero creer que la relación se encierra solamente en quien usa la bicicleta y en cómo le da uso a la bicicleta también tiene unas limitantes que son complicadas. Hago una aclaración con respecto al anterior y cuando hablo de los valores no estoy hablando de una pérdida de valores, estoy hablando de un cambio de valores, que son dos cosas diferentes. Si hay ese cambio de valores, estamos operando bajo una base completamente distinta a la anterior. Y en ese sentido, la construcción ciudadana se plantea desde otra perspectiva. Es decir, Bogotá, es evidente, ha venido perdiendo esa cultura ciudadana que las alcaldías de Mocus y Peñalosa instalaron hace muchísimo tiempo. Eso, desde mi punto de vista, ha tenido una única cosa que es relativamente positiva y es, como lo decía Lucas, ha activado en muchos jóvenes la necesidad de ellos mismos actuar. Entonces, eso en primera instancia plantea un escenario que puede ser positivo. Pero hay algo que usualmente separamos de la construcción ciudadana y es, por ejemplo, ahorita hay un auge de emprendimiento impresionante. Entonces, usualmente lo que hacemos es separar la práctica profesional o la práctica como emprendedor del comportamiento ciudadano y resulta que tienen una conexión bastante fuerte. En la medida en que el emprendimiento esté abogando por la acumulación de capital, eso va a seguir generando algo que es evidente. Thomas Piketty ya lo demostró con su libro de su trabajo doctoral, en donde si la acumulación de capital crece más rápido que el crecimiento económico, se genera una brecha de inequidad que es imposible de subsanar. Entonces los problemas de inseguridad crecen drásticamente y nosotros no hacemos caso a eso, ¿no? Eso quiere decir que los nuevos emprendedores que pueden comportarse muy bien como ciudadanos, cruzar por la cebra, cruzar por el puente, usar bicicleta, si están alimentando esa idea de que el éxito que necesitamos en esta sociedad es la acumulación de capital, vamos a seguir generando una brecha de inequidad que no le va a permitir jamás a esa persona subirse a una bicicleta tranquila o caminar por la ciudad tranquila. Y ahí se nos presenta una situación que desde mi juicio es sumamente delicada. ¿Qué hacemos nosotros en Creatorio para tratar de aportar a eso como ciudadanos? Es construir empresas, algo que llamamos la empresa político-privada. Nosotros no creemos en la manera en que se ha administrado los impuestos, que es el único acto político que hacemos por obligación, porque de esa manera redistribuimos capital. Y tampoco creemos en la manera en que la empresa privada ha estado acumulando capital para el beneficio particular. Entonces, tampoco creemos en las fundaciones, por ejemplo. Por eso la cuestión es una empresa tal cual, una SAS constituida como todas, en donde lo que hacemos es el capital que recibimos lo tratamos de redistribuir para beneficiar a la mayor cantidad de personas que puedan entrar a trabajar con nosotros de una manera equitativa entre todos. No creemos que quien sea el fundador o el director de alguna de las ramas de la organización tenga que ganar más. Así tal vez, en algún futuro, esperamos, pueda yo montarme una bicicleta y andar realmente tranquilo, ¿no? Muy bien, doctor Plata, desde Pro Bogotá, ¿qué tipo de iniciativas o qué tipo de propuestas están incentivando, están promoviendo ustedes para ver cómo logramos no solamente mejorar la movilidad de Bogotá, sino generar esa cultura de la movilidad que hemos estado conversando acá? A ver, Ernesto, varias cosas. Yo creo que el tema de cultura ciudadana es fundamental. Ese software al que yo me refería, que tristemente se ha ido perdiendo. Y aquí lo dijo Cristian, estuvo en las alcaldías de Mocus, Peñalosa presente. Luego se pierde y tratamos de revivirlo con actividades como la de hoy, donde todos podemos sumarnos a aportar, y realmente es cultura ciudadana esto, es como mi actitud, como mi aporte a la movilidad realmente empieza a afectar toda una ciudad, ¿no? Desde Pro Bogotá estamos haciendo un par de cosas. Déjeme hablar de la primera. Estamos trabajando con la Secretaría de Movilidad en los planes estratégicos de movilidad. Es decir, ellos tienen un programa muy interesante donde van a las empresas, estudian la situación de cada empresa, miran qué se puede hacer en temas de horarios flexibles, en temas de carro compartido, en temas de uso de bicicletas, de capacitación en el uso del SITP. Y lo que hemos hecho desde Pro Bogotá es vincular a los socios de Pro Bogotá, que son 30 empresas muy importantes, a que hagan parte de esto
e empiecen a implementar esos programas estratégicos de movilidad en sus empresas. Eso lo lanzamos con la secretaria hace un par de semanas y vamos bastante bien en ese sentido. Por otra parte, hemos venido trabajando también el tema del metro. Bogotá ha hecho un esfuerzo muy importante para buscar una solución al tema del metro y hacer este viable. Recordemos que el metro, pues como está planteado, es un metro bastante costoso, más costoso de lo que se puede comprometer el país y la ciudad. No obstante, lo vemos como una necesidad. Entonces, Bogotá ha dicho, venga, miremos cómo podemos hacer que esto funcione, arranquemos a construir metro por fases, tomemos la fase sur-centro, que es la fase o el área de mayor demanda y de menor riesgo geotécnico, y comencemos por allí. Propuesta que fue acogida por la alcaldía y propuesta que ha sido también acogida por el gobierno nacional para ver cómo podemos superar este impasse y realmente avanzar en la construcción del metro. Tenemos una tercera que no quiero anunciar aún, pero que en próximas semanas vamos a tener un impacto grande, porque le voy a pedir que me dé un espacio, un tiempo, cuando estemos listos para hacerlo. Aquí estamos en el streaming del tiempo.com. Y lo hacemos como debe ser, pero tenemos una propuesta bien interesante, que con seguridad podemos trabajar aquí con la señora secretaria, que puede resultar un impacto grande para la ciudad y para la calidad de vida de los ciudadanos en un corto plazo y un costo relativamente bajo. Y tiene que ver con movilidad. Así es. Muy bien, ya ahí lo vamos trabajando hasta que le saquemos la información. Doctor Hidalgo, su reflexión. Bueno, desde una organización no gubernamental que trabaja a nivel global en ayudar a las ciudades y a los países en políticas públicas para mejorar movilidad sostenible, pues básicamente vamos con la propuesta que Bogotá de alguna manera ya tiene metida en sí misma, y es el tema de la ciudad compacta para evitar los viajes largos, la ciudad del transporte no motorizado primero y luego el transporte individual, y también la mejora tecnológica y de las operaciones de sistemas. En esto último, estamos trabajando con Juan Pablo Bocarejo en la Universidad de los Andes en ayudar con los sistemas que tiene en este momento Transmilenio, mejorar la operatividad de manera que el servicio sea un poquito mejor. Y esto permite que si el servicio es un poco mejor, el comportamiento de las personas también responda en ese mismo sentido. Creemos que hay un campo gigante para hacer, y en ese sentido pues estamos listos a seguir aportando nuestra experiencia. Recientemente tuvimos un anuncio genial porque la Fundación Bloomberg, las filantropías Bloomberg, escogió a Bogotá dentro de 10 ciudades en el mundo para acompañarla en temas de seguridad vial. Fue una propuesta que fue realizada por la Secretaría de Movilidad y fue seleccionada la ciudad de Bogotá para recibir asistencia técnica en ese sentido, y estaremos acompañando a la ciudad en temas de mejora de infraestructura, campañas de seguridad vial de alto impacto, con acompañamiento de la policía para el tema de control y mucha información, mejores datos. Creemos que allí es también un campo para aportar en el cual comportamientos podrán ser mejorados. Ya vamos llegando al final de esta primera charla, luego seguiremos con el siguiente grupo. Ustedes pueden seguir este conversatorio a través del streaming del tiempo.com. Señora secretaria, ¿será que lo que hace falta, como muchos ciudadanos opinan, yo le confieso que me incluyo, que lo que hace falta es autoridad? Pues hemos hablado aquí de los valores y estas estrategias y estos aportes que están haciendo este grupo de panelistas, pero yo también a veces digo, oiga, aquí lo que hace falta es autoridad. El día que hay autoridad, entonces la gente, cuando hubo autoridad, la gente no invadía el espacio público, y después descuidamos la autoridad y ahora todos invaden el espacio público. ¿O estoy equivocado? Bueno, yo creo que esto no hay una fórmula única ni una solución única. Yo creo que aquí tenemos que trabajar en los diferentes componentes: pedagogía, campaña, sensibilización, ejercer la autoridad también es necesario. Pero a mí me parece triste y alarmante que si yo no veo a un policía, que si yo no tengo siempre, o sea, que solo el miedo a la sanción me lleve a actuar mejor. Entonces, esto es un ejercicio además que hoy estamos lanzando una campaña, vamos a poder ver ya resultados a corto plazo, pero realmente esto es un ejercicio de mediano y largo plazo. Aquí hay que hablar de la educación, aquí hay que hablar de cómo realmente, cuál es el rol que estamos teniendo las familias frente a todo el tema educativo, cómo hacer que estos chicos hoy, pues esta reflexión que hace, y yo sí lo veo así, hoy los jóvenes nos están dando ejemplo, los jóvenes nos están invitando a actuar mejor. Es más, los jóvenes están reflexionando frente a cuál es el futuro que quieren
para sus ciudades, para su familia. Entonces yo creo que esta es una mezcla donde hay que ejercer autoridad, hay que ejercer pedagogía, hay que hacer educación, hay que incluir infraestructura para lograr una transformación. No hay una solución única ni milagrosa. Es una receta con un poquito de cada uno de los ingredientes que se requieren, pero aquí cierro también un poco y es, siempre hay una excusa. Miren, nosotros últimamente salimos a hacer operativos con la policía y a ejercer esa autoridad, y uno le pregunta a la persona, ¿por qué hace esto? Y siempre hay una excusa, siempre tenemos la excusa a flor de labios para poder justificar nuestra decisión. Entonces ya, no más justificación, es un tema de corresponsabilidad, no espere a que el otro haga para yo hacer, es un tema también de dar ejemplo. Los proyectos siguen, esta administración está comprometida con el proyecto Metro y tenemos un compromiso para lograr dejar el proyecto en un punto de no retorno, por llamarlo así. Venimos trabajando en mejorar el transporte público. Hoy podemos decir que el SITP, con todos los impases que hemos tenido que superar desde la gerencia de Transmilenio, pero hoy tenemos un 68% de implementación. Esta es una transformación importante para Bogotá, pero consolidar proyectos, un proyecto como la Troncal Boyacá puede tomar 3 años. Una obra, o sea, entre el momento en que uno abre una licitación y el momento en que rueda el primer bus. Entonces no podemos quedar esperándonos a que lleguen los grandes proyectos de infraestructura que se están consolidando para poder generar unos cambios en el día a día de lo que vivimos. Bueno, voy a terminar con esta reflexión. Darío, confiésenos, ¿usted recientemente se ha portado mal en la vía? Sí. ¿Qué hizo? El otro día, es que el paradero estaba muy lejos y el cruce entre los 2 semáforos, sí. Pues si cuando uno tiene un cruce entre 2 semáforos de más de 300 metros, la verdad eso es una invitación a las personas a cruzar entre esos 2 semáforos, y lo hice y había un amigo periodista y me vio y pues aquí estoy confesando que ese día fui uno menos. Entonces yo también puedo aportar. ¿Cómo va a aportar usted? No se vuelve a cruzar por ahí. Pues voy a hacer todo el esfuerzo, pero le pido aquí a Liliana que busquen que esas cruces peatonales, para hacer los cruces más seguros, si uno tiene los cruces tan separados, pues lo que está invitando es a los Darío Hidalgo y a otra cantidad de gente a que cruce por donde no es. Concejal, ¿usted también confiesa que se ha portado mal en la vía últimamente? Mire, lo que yo confieso y tengo que ser realista es que soy buena conductora, soy buena biciusuaria, pero soy muy mala peatona. Además, la ciudad ha sido construida y privilegiada para los vehículos, no para los peatones, no para los ciclistas. Y cuando se hace una ciudad así, entonces tiene una cantidad de falencias. Soy muy mala peatona y sumo lo que dices tú. Entonces, yo tengo que estar pendiente al tanto porque yo me paso, no encuentro las señales y debo estar con los ojos muy abiertos cuando voy como peatona. Y rápidamente una reflexión para la gente que la está viendo, concejal, sobre todos estos temas, una reflexión muy puntual. Estamos discutiendo, o se está discutiendo, pero me incluyo como ciudadana y como colombiana, el Plan de Desarrollo Nacional. Y es importante que desde allí también haya un compromiso. Desde el Consejo lo estamos haciendo, y hablo como corporación, pero también deben asumirlo también desde el Congreso de la República. Allí se debe establecer una política pública en donde se le garantice a los biciusuarios, se le garantice verdaderamente una política, unas garantías que beneficien y que privilegien esa pirámide, como lo explicaba, que es una pirámide democrática, es una pirámide de movilidad urbana sostenible, y que por cada kilómetro, Ernesto, que se haga para los vehículos, se haga también en equilibrio y en equidad 1 kilómetro para biciusuarios y para peatones. Gracias, concejal. Lucas, ¿usted sí se porta bien? Pues me ha tocado últimamente portarse mal. Claro, me puse al frente del paredón, entonces pues ha sido también un proceso interno propio de... ¿Pero qué hizo? ¿Qué venía haciendo? Claro, yo tengo un prontuario complicado como todo el mundo, supongo, pero digamos que en este mes y medio de andar con la camiseta de la campaña y de empezar a visibilizar realmente todas las personas que hacen bien las cosas, pues sí ha sido ponerse la 10 y
y empezar a ver que la tentación como está a la vuelta de la esquina permanentemente para tratar de sacar ventaja personal frente a otros y si ha sido como sí, como un tomar aire y no hacer cosas que venía haciendo. Yo no me salvo, secretaria. También tengo un prontuario. Tengo un prontuario de cruzarme por la mitad de una troncal y no ir hasta el espacio peatonal. Lo hacía, por desgracia, lo hacía hasta que hace 15 días vi que un articulado arrolló a un muchacho de Lime que estaba haciendo lo mismo que yo hacía. Por fortuna el muchacho quedó privado un momento y por fortuna no pasó a mayores, pero yo vi esa imagen y yo decía, yo hago exactamente lo mismo de este fulano, no, algún día me va a pasar lo mismo. Entonces aprendí la lección y ahora creo que ahora soy uno más, a ver si voy bajando ese prontuario. La lección aprendida. Doctor Plata. Doctor Plata. Yo me aculpo de lo siguiente, y creo que es una solución que podemos implementar muchas personas desde hoy. Cuando uno llega a una intersección y el semáforo va a cambiar, está en naranja, es entre amarillo y rojo, y ¡pran! Uno se manda. Más rojo que amarillo. Y el carro queda en la mitad, y cambia el otro semáforo y trancón inmediato. Yo creo que eso es lo que más he hecho con mayor frecuencia, y será una invitación a todos a que hagamos ese pequeño cambio, respetemos ese semáforo, hagamos el pare, no pongamos el carro en la mitad de la intersección. Y eso, algo tan sencillo como eso, permite que el tráfico fluya mucho mejor. ¿Eso hace parte del anuncio que nos va a hacer ahora de lo que viene? No, eso no hace parte del anuncio, pero es una pequeña contribución, algo que podemos hacer rápidamente, que no tiene costo y que hace un gran cambio. Cristian, su mea culpa, su prontuario. A mí me pasa muy parecido a Darío, y es que para cruzar la tienda que queda más cerca de mi casa, tengo que bajar 2 cuadras o subir 2 cuadras, y pues si uno quiere un bocadillo con queso, pues no va a dar la vuelta tan larga. Entonces me cruzo, ¿sí? Pero pienso que ese es apenas uno. O sea, acá cada uno ha reconocido uno, y yo pienso que el peor error, ahí sí tomando palabras de Platón, es que la ignorancia más grave es cuando uno cree que sabe lo que no sabe, ¿no? Y estar convencidos de que solo cometemos un error es gravísimo. En ese sentido, yo siempre le propongo a mis estudiantes estar en un ejercicio de preguntarse todo el tiempo en dónde la estoy embarrando yo, todo el tiempo. Sí. Y todo el tiempo va a encontrar en dónde la está embarrando. Sí. Eso es, yo creo que la única salida para no constituir, no esperar que la autoridad policía haga, sino para que cada uno de nosotros pueda ser autoridad. Hannah Arendt decía que la autoridad tiene que ver con la autoría. Si yo no hago las cosas, no puedo ser autoridad. Yo creo que nos merecemos un aplauso por reconocer que somos malos peatones. Como ustedes acaban de escuchar, ellos son expertos en movilidad, promueven la buena cultura, pero también pecamos. Y de eso se trata, de que reconozcamos nuestros errores y que nos sumemos a que seamos uno más con los buenos comportamientos en la vida. A eso es que nos invita la Secretaría de Movilidad y estamos invitando desde el tiempo casi editorial, y nos invitan todos estos expertos que nos han acompañado y a quienes agradezco de verdad mucho por sus reflexiones. Los invito a que tomen sus sillas y vamos a iniciar de inmediato. Pueden seguir sin ningún problema. Mientras yo voy llamando a lista a la doctora María Fernanda Rojas, también concejala de Bogotá por el Partido Verde, por favor, si nos puede acompañar. A Juan Pablo Carejo, también muy conocido en estos temas, él es profesor de la Universidad de los Andes. A Juan Vicente Ortiz, que es un padre de familia. ¿Estamos fuera del aire? ¿Y tú? ¿Ya eres uno más? ¿Y tú? ¿Ya eres uno más?
¿Y tú? ¿Ya eres uno más? ¿Y tú? ¿Ya eres uno más? ¿Y tú? ¿Ya eres uno más? ¿Y tú? ¿Ya eres uno más? ¿Y tú? ¿Ya eres uno más? ¿Y tú? ¿Ya eres uno más? ¿Y tú? ¿Ya eres uno más? ¿Y tú? ¿Ya eres uno más? ¿Y tú? ¿Ya eres uno más? ¿Y tú? ¿Ya eres uno más?
eres uno más. ¿Y tú ya eres uno más? ¿Y tú ya eres uno más? ¿Y tú ya eres uno más? Seguimos en este conversatorio sobre la cultura de la movilidad y la campaña Uno Más que está promoviendo la Secretaría de Movilidad con el acompañamiento de la Secretaría de Cultura y con el respaldo del Tiempo Casa Editorial. Un auditorio lleno de personas interesadas en este tema. Acabamos de pasar un primer conversatorio con reflexiones muy interesantes en donde se habló de valores, de iniciativas, de proyectos, de reflexiones en torno a nuestro comportamiento en la vía. Y se han dicho aquí cosas bastante interesantes en torno a cómo hacer que nuestra convivencia con la ciudad sea mucho mejor. Y entramos ya en este segundo conversatorio también con invitados especiales. Está de mi derecha hacia izquierda está Andrés Felipe Vergara, también conocedor de este tema de movilidad, promotor del uso de la bicicleta. Está la doctora Clarisa Ruiz, que es la secretaria de Cultura. Vamos a escucharla también a ella con atención porque desde el punto de vista de la cultura ciudadana podrá compartirnos también lo que se está haciendo. Está Germán Prieto, de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, el doctor París, gerente de Transmilenio, María Fernanda Rojas, concejal de Bogotá, promotora también del uso de la bicicleta y de todos estos medios alternativos, y Juan Pablo Bocarejo, catedrático de la Universidad de los Andes y un experto también en la materia. Pues quería empezar por ustedes, secretaria, con los buenos días. Todavía son las 11:50 de la mañana. Con los buenos días, secretaria. Y eso, ¿cuál es la reflexión que desde la cultura y particularmente desde su despacho se hace en torno a lo que es este tema? Hablábamos hace un segundo de que movilidad no es solamente el trancón y el tráfico y la autoridad, sino que embarca una cantidad de cosas que a veces no tenemos en cuenta. Pues estamos trabajando con la Secretaría de Movilidad desde el inicio de la administración. Tenemos las biblioestaciones, tenemos programas culturales a todo lo largo del Transmilenio y de otras, y en las vías tenemos también unas campañas muy interesantes. Creemos que la cultura tiene que estar presente, que la extensión de la labor de la Secretaría de Cultura tiene que llegar a acompañar esta cultura de la movilidad. Pensamos que todavía es necesario que al emprender grandes proyectos de ciudad como el metro, por ejemplo, el componente cultural tiene que existir desde el inicio, tiene que haber recursos para ello, porque es demasiadas la movilidad, las personas que están involucradas en esto. Entonces tenemos que establecer dispositivos que apoyen esa crecimiento de un comportamiento cultural positivo. Por eso establecimos la Escuela de Multiplicadores de Vida, donde los usuarios, la policía y los agentes de Transmilenio, los funcionarios de Transmilenio trabajan buscando esos comportamientos y detectan en dónde pueden ayudar y desatar indicaciones positivas. Tenemos también para esto, este año la gente podrá inscribirse mediante un curso virtual, y pues lo otro que hicimos fue hacer un poco de investigación y saber que es
menos de un 10% el número de personas que tienen malos comportamientos en todo este gran sistema, por ejemplo, de Transmilenio. Esto nos indica que haciendo un esfuerzo la ciudad en cultura de movilidad, siendo uno más como lo estamos haciendo, pues creemos que podemos lograr mejorar la calidad de vida en la movilidad. Gracias, secretaria. Yo cometí un error y no presenté a Juan Vicente Ortiz. Él está aquí en representación de los padres de familia, de los papás en general. Y sé que hay muchos papás que están viendo, y muchos somos papás, pero quería destacarlo a él porque él es padre de familia de uno de los niños que falleció en el siniestro del Colegio Agustiniano. Y por supuesto que para él y para su familia ha sido un golpe fuerte, y sin embargo él se convirtió en un líder de la promoción de la seguridad en la vía, particularmente en el ámbito escolar. Y desde hace ya bastante tiempo hemos ido siguiendo esa persistente lucha de él para que casos similares no vuelvan a suceder. Juan Vicente, bienvenido. Y yo quiero hacer una pregunta concreta. Usted que está lidiando con este tema de la seguridad vial, particularmente en los entornos escolares, ¿siente que ha habido un avance o siente que ha faltado qué? ¿Y qué nos ha faltado sobre todo a los ciudadanos de común? Porque aquí podemos decir que la administración y que la policía y que las autoridades, pero los ciudadanos en común, ¿qué tan conscientes somos ahora de esa lucha que usted decidió emprender ya hace varios años? Ernesto, yo creo que aquí el tema fundamental por el que hemos venido luchando es el tema educativo. Nosotros consideramos que una cultura de la movilidad no se puede llevar a feliz término si no comenzamos desde nuestros espacios escolares a trabajar de manera articulada, integrada, permanente, más allá de los eslogans, de las campañas que sí surten su impacto, pero consideramos que es a través de acciones permanentes como nosotros podemos efectivamente lograr transformar las actitudes, los comportamientos, las conductas de las personas. Aquí sí realmente vale la pena señalar que nos hemos sentido solos, porque después de darnos la tarea con el exalcalde Lucho Garzón de crear una normativa para hacer realidad en los colegios el desarrollo de proyectos pedagógicos encaminados a la seguridad en tránsito, que es un tema bastante amplio, ustedes lo han mencionado, la movilidad tiene que ver con todo, con la generación de una nueva cultura, de nuevas actitudes, de unos recursos, de unas infraestructuras, pues realmente pensamos que es a través de la educación, repito, como nosotros podemos hacer algo. Y allí nos hemos quedado cortos, todavía no ha llegado a la escuela, no ha llegado, digamos, a nosotros como maestros, yo soy maestro de hecho, no hemos logrado tomar conciencia de esa tarea tan importante que nos corresponde para transformar esa cultura y esa nueva forma de hacer ciudadanía. André Felipe, usted que es líder del movimiento de los ciclistas, y le quiero repetir la pregunta que hacía en el panel anterior, hay una desarticulación entre el sistema de movilidad y el ciudadano. ¿Cómo volver a articularlos? ¿Qué es lo que nos hace falta? ¿Quién tiene que poner más de su parte? Bueno, lo primero que hay que mencionar es que ese grupo de ciclistas surge en respuesta a un momento de la historia bogotana en que lo público abandonó el tema. Entre el año 2006 y 2011 surgen proyectos en universidades, en barrios, para promocionar y hacer un poco esa tarea que no hacía el sector público. Afortunadamente, en la actual administración se retoma el discurso de la bicicleta y empezamos a trabajar ciudadanía activa con el distrito y uno de los resultados para mostrar de esta alcaldía es el incremento del número de viajes en bicicleta. Entonces se demostró que ese activismo y esa política pueden ponerse de acuerdo en ciertos temas y lograr resultados exitosos como este caso. Y también hay que destacar que la bicicleta se convirtió en un símbolo de cómo desde los ciudadanos se pueden cambiar hábitos y aportarle a la ciudad. Hay que tener en cuenta que la bicicleta es de las pocas herramientas que al mismo tiempo le resuelve el problema al usuario, pero le regala a la ciudad un juego de beneficios en movilidad, en salud pública, en sociabilidad. Entonces, por eso es muy bonito lo que está pasando en Bogotá. ¿De eso estamos siendo cada vez más conscientes? ¿Usted cree que la gente cada vez está compenetrando más con eso que acaba de decir?
Por supuesto, además hay que tener en cuenta que la bicicleta además es un elemento inspirador y transformador. Si usted va a ver los otros proyectos ciudadanos que hay, por ejemplo, hacia el peatón, hacia pintar cebras, son muchos los ciclistas que están ahí abogando por las personas en silla de rueda, por mejora de infraestructura para las mamás que llevan un coche. Entonces, la bicicleta ha cumplido una función de sensibilizar al ciudadano y hacerlo un poco más solidario hacia la ciudad. Entonces, sí hay un tema de sensibilización, sí hay un tema de corresponsabilidad que es muy importante destacar en este momento. Gracias. Germán, desde la academia, usted es un catedrático, usted es ingeniero civil y veo que es investigador también y está muy preocupado por el tema de transporte y de gestión del transporte. Desde la academia, ¿cuál es el aporte que se está haciendo? Estamos poniendo los énfasis donde estamos formando en nuevas profesiones que estén pensando en estos temas. Yo creo que nos falta mucho aportar no solo a nivel colombiano, sino a nivel latinoamericano. ¿Nos falta mucho quiere decir que estamos ya colgados? Sí, para yo creo lo que está pasando. Yo creo que nos ha hecho falta dar un aporte mucho más fuerte en la formación a personas que piensen específicamente en estos temas, con miradas interdisciplinarias, que no se queden simplemente en el ingeniero que resuelve cruces, intersecciones, sino que sea una mirada más humana, más social, más desde la psicología, desde el derecho y también desde la ingeniería, que resuelva problemas humanos y no problemas de mera infraestructura. En la Tadeo, por ejemplo, hemos tratado de trabajar mucho con el sector empresarial del transporte, que es uno de esos sectores que siempre ha estado solo en temas de formación académica. De hecho, hubiera sido estupendo haber tenido aquí la participación de la visión de un transportador que nos diga qué está poniendo, pero pues nosotros estamos tratando de trabajar con eso, no solo con empresas transportadoras, sino con todos los servicios que se ofrecen en torno a eso, las academias de conducción, etc. Yo creo que es mucho lo que debemos hacer y también lo que debemos hacer en la relación con nuestros estudiantes. Yo oigo aquí a Juan Vicente y ese símbolo de la tragedia que pasó con esos niños debió habernos impulsado muchísimo más, debió haber jalonado muchas más acciones de parte de la academia, del sector público, de la ciudadanía. Ojalá tuviéramos en temas como el transporte público, el transporte escolar y los peatones, grupos como los que se han conformado en el tema de ciclista, grupos ciudadanos organizados, propositivos, que trabajan en red y que logran resultados. Eso no lo tenemos en otros sectores, en otros gremios, y yo creo que ahí desde la academia es mucho lo que tenemos que hacer. Ustedes pueden también escribirnos al hashtag yo puedo aportar, también nos pueden enviar sus comentarios allí y si nos da el tiempo vamos a leer algunos acá. Mientras tanto pueden seguir la transmisión vía streaming por eltiempo.com. El doctor París, gerente de Transmilenio, junto con la Secretaría de Movilidad, debe tener uno de los cargos más tenaces de la administración. Yo lo considero, doctor París, créame. Y usted le ha hecho seguimiento a lo que es el fenómeno de Transmilenio. Hablábamos de las cifras aterradoras de las víctimas que dejan los colados. Usted anuncia en las últimas horas una campaña para acabar con los colados. Puede sonar un poco fuerte el término, pero está limpiando algunas estaciones, si es demasiado fuerte el término, pero digamos está tratando de que la informalidad, el empleo informal no invada las estaciones porque eso atenta contra lo que estamos hablando, contra la movilidad. Compártanos una reflexión, ¿qué es lo que está pasando con Transmilenio? Pero sobre todo con el comportamiento de la gente. Es que yo me resisto a creer que el solo hecho de que los buses vayan llenos o que los buses se demoren, generen lo que genera esa antipatía ante un sistema que, como nos lo hacía recordar el doctor Hidalgo ahora, llegó a tener el 90% de aceptación de los ciudadanos. ¿Cuál es la reflexión que usted hace de lo que pasa con la gente que se comporta de esa manera en el Transmilenio? Es un tema bien interesante porque, digamos, aquí se juntan varias cosas. Yo, en principio, entiendo que hay una generación hoy de jóvenes que su vida fue Transmilenio, que no conoció lo que nosotros hicimos. ¿El racismo humano se refiere usted? Exacto, por ejemplo, el racismo humano, muchas prácticas que hacíamos, el correrlo, el bajarse corriendo de un bus, eso era hasta agradable y era un riesgo. Sí, era un reto. No, era un reto, secretaria, era un reto. La gente se resultaba
le gusta aterrizar, coger el impulso del bus. Sí. Hágame el favor. Pero esa generación ya no existe, somos nosotros los que tenemos la responsabilidad, porque los jóvenes vienen y han vivido, son los niños del Transmilenio, crecieron en un Transmilenio distinto, hoy se enfrentan a una realidad diferente y pues seguramente en eso se motiva parte de su angustia y de su reclamo, pero también una gran responsabilidad en los hogares. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la cultura de prevención del riesgo nace ahí. Si no hay momentos, si se quiebra, si somos el mal ejemplo, ¿sí? Entonces comenzamos a desfigurar todo el comportamiento colectivo. Le pongo un ejemplo. Si en un carro va un señor, me aterré con una noticia que vi en el canal del Tiempo hace unos días de un hecho triste para la ciudad, de alguien que mató a otro con un revólver y le dice a la señora, páseme el revólver. Le pasó el revólver, por Dios. Ella debió haber reflexionado que era el momento que le estaba dando el destino para evitar eso. Si en un carro en donde va una familia, el conductor comienza a alegar con otro y no lo trancan, el ejemplo va en los niños. ¿Sí? Y entonces, ¿qué sucede? Que después incluso vienen reclamos sociales a los mismos padres que tratan de llevar otra conducta, tanto del hijo diciéndole, pero si tú lo hacías, tanto como de la propia sociedad, es que usted es un bobo, es que usted no lo hace. Entonces, quizás parte de este problema está allá, en la familia. Y el comportamiento colectivo en Transmilenio, ¿cómo lo interpreta uno? Hay una gran cantidad con muchísimo temor. Y hay unos poquitos que hay que ejercerles la autoridad, ¿sí? Que no van a entender fácilmente y que se vuelve un juego del gato y el ratón hasta tanto los que tienen el temor no lo suelten. Digan, adiós el temor, vamos a actuar. Y ahí es donde comenzaríamos a ver un cambio en el comportamiento humano. Pero ese temor tiene que ir acompañado de autoridad y en eso estamos. Muy bien. Doctora María Fernanda, concejal de Bogotá, una reflexión en general sobre lo que usted ha escuchado. Usted también es una activista de estos temas. Anda en bicicleta todo el tiempo, ¿cierto? Todo el tiempo no, Ernesto, pero la utilizo para viajes cortos, la utilizo, bueno, digamos, todo el tiempo que yo la veo en bicicleta. 3 días a la semana por lo menos. Bueno, sí. Una reflexión, concejal, de todo esto que ha escuchado usted. Bueno, yo creo que Bogotá tiene que recuperar esa tarea conjunta de todos sus actores en el tema de la movilidad. Yo también comparto lo que se ha dicho en torno a lo que hemos llamado cultura ciudadana, que se le puede poner otro nombre si eso genera menos resistencias, pero que es, digamos, el poder vivir colectivamente y entender que nos toca poner un pedacito de nuestra parte a cada uno, a cada una de nosotras, porque somos, ¿cuántos nos movemos en Bogotá todos los días? 10 millones de personas fácilmente, entonces 10, 12 millones de personas, que nos movamos 10, 12 millones de extraños, que es lo que somos cuando estamos en la calle, requiere unas reglas de juego mínimas para poder convivir. Eso nos hace falta y yo creo que hacer un aporte en ese sentido, las entidades, el gobierno, la empresa privada, los colegios, pero también cada uno cuando está en la calle, eso es fundamental. Sin eso no es posible vivir en una mediana convivencia, ni siquiera estamos pidiendo el paraíso perdido, estamos pidiendo poder convivir en la calle de una manera pues relativamente sana y segura para todos. Desde el mundo académico y técnico, doctor Bocarejo, ¿hay alguna explicación lógica para ese comportamiento que advertimos de los ciudadanos en la calle? Y le quiero agregar una pregunta. Uno de nuestros panelistas hablaba ahorita de la serie de iniciativas que están surgiendo en colectivos o en algunos intentos desde la universidad. ¿Dónde hay oportunidad de hacer emprendimiento hoy para la movilidad? Yo creo que sí, desde el punto de vista, digamos, de investigación de cuáles son los comportamientos, por qué se toman los comportamientos, ahí hay mucho que aprender. Digamos que Mocus estudió mucho el tema y ahí hay unas teorías que plantean, bueno, ahí hay un 10% de los bogotanos que estamos dispuestos a cumplir siempre las reglas, digamos que estamos 10%. dispuestos. 10% que es la población, digamos, que admira la ley, dicen Tanas. Y hay un 50, 60, 70% que está dispuesto a respetar la ley, pero digamos que hace un trade-off si gana o pierde y no siempre escoge, digamos, respetar la ley. Y hay un pequeño porcentaje de la población que siempre está dispuesto a hacer guache y a respetarla.
¿sí? Y eso es muy difícil luchar contra esa población. Entonces, un poco de lo que se trata es de tratar de construir un entorno que permita que ese 70-60% la cumpla. Ese entorno no son las dos patas que mencionaban, realmente hay 3 patas, si usted hacía bien la pregunta. Entonces está la pata de la infraestructura, está la pata de los comportamientos de la educación, pero también está la pata de la autoridad. Entonces yo le pongo un ejemplo. Yo voy en el metro de Washington y de pronto el metro para en la mitad del túnel, qué cosa tan aburrida. La gente se queda tranquila y usted oye una voz, un anuncio que dice, lo sentimos, pero estamos regulando, necesitamos parar el tren 30 segundos. Eso es autoridad. Usted está en una estación de metro en una ciudad y usted oye permanentemente mensajes de la autoridad que le dicen, oiga, cuidado con la que le pueden robar, oiga, tal cosa, recuerde que el comportamiento es este. Y llevan 50 años todos los días diciendo lo mismo en el mismo sitio. Entonces no hay que descuidar el tema de la autoridad. Claro que nosotros como ciudadanos nos estamos pegando un tiro en el pie con nuestros malos comportamientos. Si nosotros miramos los costos de nuestros malos comportamientos en tiempo perdido, los costos de nuestros malos comportamientos, que es lo peor, en vidas, pues realmente es algo catastrófico. Entonces yo sí creo que hay que estudiar bien lo que está sucediendo. Ya tenemos mucho trabajo hecho en décadas, hemos sido ejemplos mundiales en algún momento del tema de comportamiento, y creo que una de las cosas maravillosas que tiene Bogotá y que tienen las ciudades colombianas es que somos muy buenos para aceptar retos, para innovar, para decir un día no venir, no usar el automóvil, y creo que esa capacidad de experimentar la debemos seguir aprovechando en este tipo de procesos. Doctora Clarisa, secretaria de Cultura, hace un tiempo hablaba tal vez con la secretaria de Movilidad, con su colega, y decíamos cuánto puede durar una campaña de sensibilización para que la gente entienda, y ella me recordaba que un experto le ha dicho 3 horas, lo que dura el vuelo de aquí a Miami, porque usted se baja de Miami y ahí usted es otro ciudadano. Eso es lo que se mueve en una campaña. Ese es un símil, pero ¿usted qué opina de eso? ¿Por qué somos buenos en unos lados, y ahorita nos recordaba Juan Pablo, y aquí por qué nos cuesta tanto asumir las campañas, y esperamos que esta de Uno Más nos mueva la conciencia, pero por qué nos cuesta tanto trabajo aceptar que las campañas son por nuestro bien? No es una teoría ni es una publicidad gratuita de una administración. No, yo creo que lo que tenemos que hacer es que las campañas sean permanentes, que el trabajo con la cultura sea permanente, que el componente cultural entre en los programas de estructuración de proyectos de movilidad, de construcción, que la cultura esté mucho más transversal a todos los componentes de la vida social en Bogotá. Ya con la concejal María Fernanda hemos visto esto. Es necesario que Bogotá comprenda que pues no es de manera subsidiaria o en un momento o en algo coyuntural, y esto lo estamos también trabajando con movilidad. Esta campaña de Uno Más tiene que perdurar, transformarse y ser, digamos, articulada, como aquí dice mi colega y el profesor, para que se vuelva algo de la vida diaria de los bogotanos. Entonces, pues esta es una lucha grande, y creo que lo más importante es tener esa conciencia y saber que tenemos que trabajar hacia eso de manera intersectorial. André Felipe, aquí estamos reconociendo los mea culpas, y yo creo que hay un mea culpa que tenemos que empezar a mirar con cuidado, y es el de los ciclistas. Aquí apoyamos al gremio de los ciclistas, pero también estamos observando que así como aumenta la cantidad de usuarios, también aumenta la cantidad de malos comportamientos que estamos viendo de algunos ciclistas. Y usted lidera un colectivo muy importante donde la gente lo sigue, y hay mucha gente siguiendo este tema. ¿Cuál es el mensaje para que a esta campaña se unan ustedes los ciclistas y desde su caballito pues empiecen a entender que también pueden ser uno más? Bueno, lo primero que diría es que la mayoría de los ciclistas que hay en Bogotá, nadie les enseñó sobre el tema de comportamiento ciudadano, y a través de las iniciativas ciudadanas y del distrito se están llevando a cabo
muchas tareas pedagógicas. Nosotros en los ciclopaseos de los miércoles insistimos mucho en el tema del uso del casco, los reflectivos, ceder el paso a los peatones, etcétera, y eso ha contribuido a que hayan más ciclistas solidarios con esos otros actores. También el distrito lleva a cabo unas experiencias muy bonitas como Déjese Ver, donde se le entrega al ciclista, sobre todo en los sectores muy populares, elementos de reflectivos que evitan incidentes. Pero lo que sí hemos visto es que el ciclista es un actor mucho más de mejor comportamiento. Me llamó mucho la atención el otro día en uno de los puentes peatonales por donde pasan tantos ciclistas que sin la presencia de un policía se bajan y cruzan como debe ser. Eso demuestra que el ciclista, o bueno, el día de la ciclovía, que salen más de 1,5 millones de personas a la ciclovía, la gente se comporta bien. Como que el hecho de que nos veamos a las caras hace que cambien un poco los hábitos, seamos más solidarios, más respetuosos. Si usted cogiera ese 1,5 millones de personas que van a la ciclovía y los mete en carro, hay mucho más violación de normas, hay mucho más agresión, nos peleamos por un espacio de un carro. Cuando uno sale en bicicleta a una ciclorruta después del trabajo, ese ciclista que uno se cruza, jardinero, celador, gerente, se vuelve en un amigo, un aliado, un compañero. Entonces son más los valores positivos y constructivos que se han desarrollado alrededor del ciclismo urbano que ciertas falencias. Ahora, también hay que mencionar que hay ciertas normas que nos han puesto a los ciclistas que salen de quienes no utilizan la bicicleta y, por ejemplo, nos ponen un descenso obligado en una ciclorruta cuando no tiene ningún sentido. Entonces hay normas que fueron inventadas desde el legislativo por quienes no han tenido la oportunidad ni de caminar ni de pedalear. Entonces, si bien los ciclistas hacemos parte de ese 10% que menciona Juan Pablo de cumplir las normas, pues también hay cosas que hay que modificar de la legislación para darle un poco más de sentido común a la movilidad en bicicleta. Muy bien. Juan Vicente, padre de familia y que representa aquí pues, a los papás precisamente. Es muy difícil que estas campañas calen en las familias, lo digo por lo que la reflexión que nos acaba de hacer el gerente de Transmilenio, de que mucho del comportamiento, del mal comportamiento, en el caso de Transmilenio, viene desde el hogar. O sea, yo no concibo que los papás toleren que el hijo se cuele en Transmilenio por ahorrarse 1.400 o 1.700 pesos. Yo sé que mi hijo está haciendo eso y bueno, me aterraría, pero me estaba contando la secretaria de Movilidad ahorita de dos muchachos que no se pudieron colar en el Transmilenio porque no les alcanzó la pierna para subirse y los detuvo el policía y llamó a los papás para que vinieran y los papás estaban furiosos era porque el policía les había detenido a los hijos. ¿Por qué a los papás nos cuesta tanto reconocer que estas campañas es también por el bien de los hijos? Mire que ahí es importante retomar nuevamente el tema de la necesidad de integrar esfuerzos. Estas campañas son muy positivas, dejan mucho. Pero qué pesar que, por ejemplo, en el caso nuestro, cuando ocurre la tragedia hace 10 años, 10 meses, no hubiéramos aprovechado, digamos, toda esa situación para crear una conciencia mucho más amplia, más continua, y no dejáramos eso como eventos de cada año. Se requiere, por ejemplo, aquí en este foro, no sé si hay alguna representante, por ejemplo, de Secretaría de Educación, porque yo creo que todas estas acciones tienen mucho más impacto cuando integramos esfuerzos entre todos, familia, comunidad, secretarías de todo, incluso una política a nivel nacional, porque es que normas tenemos muchísimas. El recién Código Nacional de Transporte contempla nuevamente lo que desde el año 2002-2004 se viene reiterando de la necesidad de la enseñanza, de la seguridad en tránsito. El decreto que los padres de familia promovimos, el 164 de 2007, da las herramientas de cómo desarrollar un proyecto pedagógico en las instituciones. Entonces pienso que si no hay una continuidad en las acciones y si no hay una integración de esfuerzos, creo que se van quedando cortas ante la gran problemática. Y un poco la problemática tan compleja que tiene Bogotá, que es una problemática de todo el país. ¿Cuál? Estamos recibiendo una población inmigrante permanentemente, pues que no se ha adaptado a unas condiciones culturales de una ciudad que tiene tantas exigencias y tanta complejidad. Entonces ellos están llegando prácticamente a actuar, como decía uno de los compañeros, a actuar por lo que piensa que está bien. Y probablemente no tengamos claridad suficiente frente a las normas que debemos cumplir. Veía algún comentario de una periodista
hace un tiempo recién ocurrió la tragedia del bus que se incendió. Y decía que realmente hasta qué punto ese conductor, no por justificarlo, pero efectivamente tenías conciencia clara de que llevar gasolina implicaba una serie de riesgos. Es decir, como que eso por simple ósmosis probablemente no se aprenda, pero si estamos trabajando en todos esos aspectos, en todos esos detalles, de manera permanente, yo creo que cambiamos mucho la cultura. Y Germán, ¿qué nos hace falta para articular todo eso que dice Juan Vicente? Para que familia, administraciones, en fin, todos podamos encontrar como el camino común que podamos recorrer y que no haya cortapisas que nos impidan sacar adelante este tipo de iniciativas. Yo coincido con la doctora Clarisa en que se requiere, digamos, trabajar continuamente en el tema de educación ciudadana. Hay, por ejemplo, pero no solamente, digamos, con campañas como esta, que me parece fantástica, pero que hay que complementar con muchas más otras cosas. Una de esas es cerrar la brecha entre el funcionario público y el ciudadano del común. Yo creo que a veces el funcionario público hace las cosas, las planifica al interior de su oficina, deja de pensar en el ciudadano, y cuando el ciudadano se comporta de una manera distinta a la que esperaba, le echa la culpa al ciudadano. A veces hay algunos funcionarios que todavía piensan como, es que la gente. Y oye uno a la gente y ahí sí que es peor. El ciudadano no entiende para nada el ejercicio del funcionario público, no entiende lo difícil que es, los retos complejos que tiene, y no tiene información básica que le permitiría actuar distinto. Pongo un ejemplo. De cada 10 personas a las que yo le pregunto qué tipo de empresa es Transmilenio S.A., 9 me contestan que es una empresa privada. Y por eso argumentan cosas como, no, es que entonces esos transportadores privados mandan poquitos buses para que ellos tengan pocos costos, y entonces nos maltratan a los usuarios y no sé qué. Cuando uno se sienta y les explica en 15 minutos que Transmilenio S.A. es una entidad pública, y le explica cuáles son las razones, digamos, como los motivantes internos que generan que haya buses llenos, y que le explica a uno cosas como, oiga, es que ese señor, ese muchacho que se está colando ahí, lo está pagando usted como usuario, que yo sí pago la tarifa, usted le está pagando el pasaje a él. Empiezan a mirar la cosa de una manera completamente distinta. Y la lógica ciudadana evita entonces que se reproduzcan, digamos, mitos urbanos como esos, como, ay, no, el que se metió colado a la estación, ese es un héroe urbano. Entonces, más bien, empieza a decir como, oiga, no, él merece una sanción y yo le estoy pagando a él su pasaje, y la lógica del sistema ahora la entiendo mejor. Yo creo que falta mucho más un acercamiento entre el sector público y la ciudadanía, y que se le brinde más información al ciudadano para que pueda actuar de manera más consecuente. Señor gerente de Transmilenio, hace poco todos fuimos testigos de un hecho que yo no sé cómo calificarlo, pero que puede empezar a hacer carrera. Unos policías en una estación detienen a un colado. Lo detuvieron, no sé en qué circunstancias ni cómo lo detuvieron, pero después se ingresó el señor de una ambulancia para atender al colado porque la policía lo estaba reteniendo. Entonces finalmente la gente terminó solidarizándose con el colado. Y empezamos a decir que había un uso excesivo de la fuerza de la policía porque detuvo a un colado de Transmilenio. Es decir, cuando creímos que los policías eran uno más, resulta que entonces la gente terminó solidarizándose con el colado. Eso, ¿usted qué lectura le da a ese tipo de situaciones? Mire, un profesor en alguna época me decía que la diferencia entre un país desarrollado y uno que no lo es muy sencilla, es el querer la vida. Un país desarrollado, en la medida que rodea la vida de seguridad, desde el niño que nace y todo eso, es simplemente ya desarrollado. No tiene que ser el gran país, sino simplemente centrarse en cuidar la vida. Y ser uno más es una decisión de segundos. De segundos. Cuando yo veo, por ejemplo, un bus del SITP y un ciclista, es una decisión de segundos. De acuerdo. ¿Sí? Uno con la intención de pronto ser agresivo, el del bus o el otro, es una decisión de segundos. Si se sonríen, establecieron una decisión distinta y apoyaron la movilidad. Hace un tiempo veía yo, por ejemplo, también en el caso de una cosa que es la que más en realidad hoy me preocupa, es que frente al tema de la inseguridad ha venido dándose la práctica contraria a la del colado, de que la misma comunidad captura lo que está bien, ¿sí? Porque ahí hay más. Pero el siguiente comportamiento que sigue es de agresión, y ahí hay menos, ¿sí? Todo lo que lograron con la captura lo destruyen con la violencia, ¿sí? Obvio, falta autoridad, es el elemento que sigue para actuar en esos casos.
Le voy a decir un ejemplo que tuve hace tal vez 8 días que estuve en una URI, porque a un conductor, a un operador, le habían desfigurado la cara, completamente desfigurada. ¿Por qué? Porque detuvo un colado. Me acompañaron algunos funcionarios de Transmilenio y después tuve la oportunidad de ver a un joven, como tú, ¿cierto? La mamá pegándole un regaño, él con mirada fría, callada y desafiante, ¿sí? Y yo no entendía el comportamiento. Quizás más que el regaño hubiera sido, oiga, ¿por qué no va al día siguiente, timbra en Transmilenio y dice, quiero ayudar un día? Quiero ayudar un día, para que entienda al otro lado, que es como lo que tú estás diciendo, ¿sí? Quizás ese tipo de comportamientos hubiera sido distinto. Hace otros días, por ejemplo, se sacó a un colado en un bus, la gente reaccionó positivamente, perdón, a un colado no, a un vendedor, y reaccionó positivamente y dijo, qué bien, ¿sí? Un joven, antes de bajarse la persona, le compró y miró desafiantemente. Ese fenómeno que hay ahí, que va en contra de ser simplemente un país desarrollado que se basa en cuidar, es el que empieza a restar. Y no somos más, es porque nosotros no lo llevamos acá. Si todos lleváramos aquí más, y vemos el que es menos, sabríamos que ese es el que le resta. Y a veces lo potencializamos, como dices, hacer la figura pública, cuando en realidad todos los demás estamos tratando de hacer más, ¿sí? Y ahí se centra mi preocupación, en que de no lograr uno controlar ese proceso, ¿sí? Lo que va a suceder es que la reacción colectiva es la que va a poner las reglas, y ahí ya perderíamos todo criterio sano de autoridad, todo criterio de país civilizado. Muchas gracias, gerente. Doctora María Fernanda, desde su actividad diaria, ¿cuál es el aporte que usted está haciendo para contribuir a que tengamos una mejor movilidad en Bogotá? Bueno, es raro hablar de uno mismo, ¿cierto? En esto, pero Eso que no le he hecho la pregunta de si viola las normas de esa tránsito. es toda más rara, más difícil de contestar. No, digamos yo creo que un aporte importante es dar un ejemplo. Creo que si nosotros estamos hablando de la intermodalidad, yo creo que en el tema de bicicleta no hay que irse al extremo de hacer de esto una actividad de culto, porque con esos extremos no logramos seducir al resto de la gente. A la gente hay que decirle, mire, cada modo de transporte tiene una utilidad, un potencial, una funcionalidad, utilice cada uno de acuerdo a su necesidad e invite a otros a que lo haga. Entonces, que cuando uno puede hacer unos viajes en bicicleta, lo haga, que la gente vea a una secretaria de movilidad montada en una bicicleta, como lo estamos viendo ahora con María Constanza, haciendo recorridos en bicicleta, llegando a la oficina en bicicleta, me parece que es un aporte invaluable. Que vean a los que estamos en la política, que nos bajamos de un carro y que nos podemos montar al Transmilenio, que nos montamos en una bicicleta para ir a la casa, no solamente para pasear, no solamente de manera recreativa, sino para hacer un viaje a la casa o en mi caso también a la universidad en bicicleta. Me parece que ayuda a que la gente entienda que es un tema de todas las personas. En Bogotá, el 96% de los viajes en bicicleta los hace los estratos, la gente que vive en estratos 1, 2 y 3. O sea, aquí estamos hablando de un componente social muy importante del tema de bicicleta. Nos han distraído un poco diciendo, no, es que esto es una goma de estudiantes universitarios, etcétera. Y sí, por fortuna tiene mucho de eso. Pero es básicamente un tema de la posibilidad de sectores populares para acceder al transporte. Entonces, ahí hay que tener unos incentivos, porque ¿qué puede pasar con ese 500.000 de viajes por lo menos al día que la gente hace en bicicleta? Que se vuelvan fácilmente transporte en moto. Entonces, imagínese, para el que se queja, el que va en el carro y se queja el de la bicicleta, imagínese que ese 500.000 de viajes no fueran en bicicleta, sino en carro o en moto, ¿cómo sería la movilidad de la ciudad? Entonces, creo que pues, el principal aporte que uno puede hacer es el ejemplo en lo cotidiano y pues por supuesto en el consejo, como decía Olga Victoria, tramitar unos proyectos. Yo he radicado uno sobre los incentivos para que la gente se suba más en la bicicleta y bueno, está el doctor Plata por acá, otro que es para que los empresarios tengan descuentos tributarios por promover la bicicleta para sus clientes y trabajadores, por construir cicloparqueaderos, por facilitar rutas de bicicleta, etcétera,
y pues por ahí es la vía, por ahí es el camino. No, el doctor Plata se nos fue justo cuando lo íbamos a comprometer a que nos dijera cuál es esa iniciativa que va a empezar a promover. Por eso se fue. Doctor Bocarejo, la más reciente encuesta del programa Bogotá Cómo Vamos trae un dato revelador que además ya es constante. Yo lo he venido siguiendo con cuidado en los últimos años y es que cada vez menos la gente le tiene temor a la autoridad. O sea, cada vez la gente siente menos temor a ser sancionado por ir en pico y placa. Cada vez la gente siente temor por no pagar impuestos. Cada vez la gente siente menos temor por pasarse un semáforo en rojo porque siente que le puede hacer el quite a la autoridad. Eso en términos de lo que estamos hablando esta mañana aquí, de cultura de la movilidad, ¿qué significa? ¿Qué lectura le da a usted a eso? Pues es un poco retomando lo que yo decía anteriormente, y es que hay una mayoría de bogotanos que no son malos, que no están dispuestos, digamos, a transgredir, pero que sí están todo el tiempo mirando qué gano yo o qué pierdo yo por determinada decisión que tome, y no simplemente si esta es la norma, entonces yo la cumplo. Entonces, si sentimos, digamos, que hay una menor posibilidad de ser castigados, pues eso, digamos, que desafortunadamente es un estímulo pues para tomar malos comportamientos. Hay una cosa que se llama como la teoría homeostática de riesgo, que es un poco como se trata de mirar ahora el tema de comportamientos y seguridad vial, que dice que si usted siente mucho riesgo de algo, pues no lo va a hacer, ¿sí? Y usted tiene un riesgo propio de sí mismo. Entonces, lo que buscan, digamos, las campañas y las políticas de seguridad vial es que la gente sienta los riesgos reales, entienda los riesgos reales. Entonces, por ejemplo, un pelado que se sube a Transmilenio, que se cuela a Transmilenio, es porque tiene una percepción de riesgo muy baja y está dispuesto a aceptar ese peligro porque además lo retan los compañeros, etcétera. Entonces, manejar ese peligro es una de las estrategias, digamos, para mejorar la seguridad vial, para tener buenos comportamientos, y uno de los elementos claves de ese peligro es que lo sancionen o que no lo sancionen. Muy bien. Doctor Vergara, ¿se ha portado mal últimamente usted en la vía pública? Reconózcalo. Me pasa lo mismo que a Darío Hidalgo. Y también creo que no es culpa del peatón exclusivamente. El otro día hicimos un experimento y es que cruzamos entre dos semáforos y resulta más seguro cruzar por ahí que por la cebra. Cuando fuimos a cruzar por la cebra, el carro que gira a la derecha, aún con el semáforo en verde para el peatón, le tiró uno el carro. Entonces ahí el sentido común me llevó a que es más seguro cruzar por la mitad. Es triste, pero es la realidad de las cosas. Entonces, a veces lo normativo hecho en el Congreso no está acorde a la realidad de las calles. Por ejemplo, cruzar un puente peatonal por la noche, eso es dar papaya. Yo prefiero irme a un semáforo donde de pronto no está regulado el tema del paso peatonal o de ciclista, pero estoy salvando mi vida, ¿no? Es más probable un atraco en un puente peatonal de noche que cruzar por debajo del mismo. Entonces, a veces hay que volver, pero yo quería referirme un momentico a la pregunta que usted le hizo a Juan Pablo, y es recordar el término de la autorregulación. Cuando estaba en su segunda alcaldía Mocus, hizo un día sin policías de tránsito, a ver cómo era la reacción de la ciudadanía. Eso lleva a poner al ciudadano en un dilema de qué hacer en caso dado de que se dañó el semáforo, en caso dado de que no haya esa otra autoridad. Y vemos que hay muchas personas que voluntariamente respetan los cruces, esa pasada del semáforo y quedar en el cruce. Entonces, yo creo que hay que promover a esa ciudadanía que voluntariamente hace las cosas sin que se lo digan. Quienes utilizamos la bicicleta en Bogotá, lo estamos haciendo a pesar de muchas circunstancias, a pesar del clima, a pesar de el tema de seguridad, y hay que premiar a esa gente que con su hábito le está regalando a la ciudad ciertas cosas. Doctora Clarisa, ¿y usted? ¿Se porta bien en la vía o a veces se porta mal? No, generalmente me porto bien, pero trato de no ponerme brava con los que se portan mal. Bueno, eso también suma, eso es uno más, no portarse mal con el que se porta, no agredir al que se porta mal también es uno más. ¿Y usted, papá? Yo creo que cometí un error gravísimo, no estar seguro por dónde atravesar la vía aquí en la avenida Suba con la 116 en Puente Largo, porque le toca hacer una maroma, casi darle toda la vuelta a, a los cruces. Entonces no estuve seguro y sin embargo me pasé. Y creo que uno debe estar seguro cuando va a tomar una decisión. ¿Usted es uno más a partir de hoy?
Sí, cómo no. Bueno, Germán. Yo trato siempre de ser uno más, pero soy infractor. Es decir, siempre trato no solo de cumplir las normas, sino de ser más solidario, que eso también es, digamos, una manera de contribuir, pero a veces simplemente uno falla. Yo no quiero echar la culpa a nada, ni a nadie, ni a la infraestructura, ni a nadie más. Realmente uno a veces, el diablillo interno le gana y por pereza o por cualquier otra razón pasa por donde no es. ¿Y usted, doctor París? Yo, para poder uno ser uno más, tiene que entender que en algún momento restó. Yo, el único momento que recuerdo reciente fue una agresividad en un choque simple. Yo me bajé del carro, era una camioneta, y yo fui agresivo, y el señor también agresivo, arrancó, yo me le colgué en el vidrio, 2 auxiliares me hicieron como caer en cuenta de que eso era un absurdo, pero si me estaba escuchando, pues le pido disculpas y fui uno menos. Vea usted. Nada que hacer. ¿Y usted, María Fernanda? Pues ¿También se colgó del vidrio? ¿Se le colgó la bicicleta a alguien? Logré coger un espejo, no, mentiras, no, yo creo que tengo un buen comportamiento. Hace años, la primera vez que fui a Europa, lo que a mí me transformó en ese momento la visión de las ciudades es ver el respeto por el peatón. A mí eso me pareció como de otro mundo, que los carros, aún el semáforo estuviera en verde para ellos, se paraban y esperaban a que la gente pasara, no podía creer. Y acá hago continuos experimentos en ese sentido y la gente no pasa, o sea, lo contrario, ¿no? La gente se abstiene de pasar porque piensan que es una trampa, que uno les va a echar el carro, que va a salir alguien a atracarlos al lado, no sé, algo piensan, pero la gente le da todavía temor eso. Parece que uno debería invitar al que está manejando un carro a que haga ese tipo de ejercicio, para que vea la reacción de los ciudadanos. Yo manejo muy poco y creo que mi error es tal vez a veces no ponerme del lado del conductor del carro, ¿sí? Entonces, a veces en la calle termino siendo muy brava con la gente porque los regaño si pasan, pues, digamos, por encima de un peatón. Eso me desespera un poco, sobre todo la actitud con los peatones y por supuesto con los ciclistas. Soy bastante caminante, entonces digamos que a veces uno se tiene que poner también en el otro lado, ¿no? El lado del conductor que cuando baja un puente peatonal y coge una cierta velocidad, pues le da también susto que le aparezcan peatones, un puente peatonal, no, un puente vehicular, etcétera. Entonces creo que por ese lado. Y Juan Pablo, usted tiene cara de ser uno más, ¿o no? Claro, claro. No, yo me confieso y como todos los panelistas también doy mi excusa. Entonces, yo cuando voy en bici muchas veces me voy por el lado izquierdo, que según la norma no debería ser así, y cuando es posible a veces me subo al andén porque me ahorro un minutico o 2. Y digamos que aquí la excusa sería, yo creo que hace falta una discusión un poco sobre las normas y cómo ajustar las normas, pero claramente... Si ven, todos tenemos un secretario de movilidad dentro de... ¿Algo más? No. Bueno, uno más a partir de hoy. Tengo, no sé, Eric, si tenemos el micrófono en mano, porque me hace una pregunta por YouTube que nos están viendo, Andrés Aldana, y yo creo que es para la secretaria de Movilidad. ¿Cuándo se puede tener el sistema de bicicletas público completo? No sé si tengamos alguna respuesta, bueno, secretaria. Sí, como pues es conocimiento dentro de las metas de nuestro plan de desarrollo está implementar el sistema de bicicletas públicas para la ciudad de Bogotá. Nosotros desde la Secretaría de Movilidad adelantamos una estructuración para poder implementar este sistema vía concesión como operan en otras partes del mundo. En el mes de enero se declaró desierta la licitación por un tema frente al modelo financiero. En este momento estamos en el proceso de contestar a la reposición que han hecho los interesados en este proceso, y la Secretaría en este momento pues está evaluando cómo arrancar en una fase de implementación del proyecto. El proyecto original hablaba de 8 zonas, un poco más de 1.400 bicicletas con una demanda de 10.000 pasajeros, y estamos en este momento estructurando y también hemos recibido apoyo desde la CAF para mirar cómo implementar esta primera fase. Probablemente
aprender un poco de la experiencia de Medellín, que arrancó en un tema de un sistema piloto que lo ha ido tecnificando pues en la medida también que ha aprendido de su experiencia. Entonces mantenemos el compromiso frente a la implementación del sistema y lograr que por lo menos en la parte central, en la zona de Chapinero, Usaquén y Candelaria, dejar implementado nuestro sistema de bicicletas públicas o en un punto donde ya podamos materializar el sistema. Muy bien. ¿Está Fabio Ríos? ¿Fabio Ríos está por acá? No. Es que Fabio Ríos quería también hacer alguna reflexión sobre la actividad de la interacción. No sé si es la etapa final de nuestro evento de hoy, secretaria. A ver, Fabio. Sí, señor, muy buenos días. Esta actividad que nosotros vamos a realizar para finalizar el conversatorio tiene como único fin el dilucidar y conocer cuáles son todos esos comportamientos buenos que debemos aplicar en vía. Principalmente porque en el marco del conversatorio pues escuchamos muchos conceptos teóricos y muchos modelos que principalmente nos favorecen, pero sobre todo lo que queremos es que se multipliquen esos conceptos y esos modelos en vía. Para ello vamos a hacer una actividad, básicamente ya la tenemos creo que estructurada. Necesitamos en este momento todos los rompecabezas que venimos para apoyar la campaña Uno Más. Mientras reparten los rompecabezas, yo quiero aprovechar para agradecerles a los panelistas, a los que nos antecedieron y a ellos. Muchísimas gracias por su participación, secretaria, muchas gracias. Secretaria, muchas gracias. Vamos a quedarnos con esta actividad y luego vendrá, no sé si una conclusión de la secretaria, y vamos a terminar con esta actividad. De verdad, muchas gracias por sus reflexiones y apoyar pues esta campaña del Uno Más que promueve la Secretaría de Movilidad. Sigamos entonces con la actividad. Perfecto, muy bien. Todos en este momento están recibiendo unos rompecabezas. Cada asistente debe tener en este momento un rompecabezas en la mesa. Y la idea básicamente, ¿cuál es? Que ustedes armen ese rompecabezas que encuentran ahí. Una vez armado ese rompecabezas, encuentran una frase. Esa frase tiene un objetivo principal de apoyar esa cultura integral para la movilidad que todos nosotros queremos. En el momento en que sea armada esa frase, vamos a tomarle una foto con nuestros celulares. Y una vez tomada esa foto, el último paso es subirla a nuestras cuentas de Twitter. Yo espero, no hay ningún inconveniente. Ahí también encuentran las instrucciones, el cómo se debe armar. Aquí falta uno, compañeros. Todos ya tenemos nuestro rompecabezas. ¿A alguien le falta el rompecabezas? Les recuerdo nuevamente, armado una vez el rompecabezas, vamos a inscribir en nuestras cuentas de Twitter, con base en esa foto del rompecabezas, cómo usted reproduce esas buenas acciones en vía. Ejemplo. Si el rompecabezas dice respeto las normas, voy a decir lo siguiente: respeto las normas cuando yo respeto el semáforo peatonal. El semáforo peatonal. Muy bien, Fabio. Pues con esta actividad nos vamos despidiendo de este conversatorio organizado por la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Cultura y El Tiempo Casa Editorial. Muchas gracias de nuevo a nuestros panelistas, a nuestros invitados por habernos acompañado y que todos seamos uno más a partir de este momento, que como decía además el gerente Transmilenio, solo nos cuesta unos segundos ser uno más. Muchas gracias por acompañarnos.
do.